Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al instante le dedicó una sonrisa, parecía que la mujer volvió en sí. Apartó la mirada al ver la sonrisa de Iguarin y le respondió al teléfono. Nada, voy a pedir mi bebida en la cafetería del último piso. ¿Ya llegaste, papá? Nos vemos abajo. Su espresso helado está listo, anunció el empleado de la cafetería mientras dejaba la bebida en la zona de recogida del mostrador. Aiguarín apartó la mirada de la mujer del teléfono y fue a tomar su café. Gracias, dijo. Tomó la taza envuelta en papel de seda marrón. Luego se giró para sonreírle de nuevo a la mujer antes de irse. Maivika le devolvió la mirada sin expresión. Algo en esa sonrisa la hizo sentir extraña. No le devolvió la sonrisa y no le importó que la sonrisa de la otra mujer se congelara, pero sus ojos la siguieron cuando se fue. Medía unos 170 centímetros, vestía un traje marrón y pantalones a juego, del mismo color que el café que pidió. Realmente destacaba por su buen aspecto. Maivika no estaba segura de si era por su cuerpo bellamente esculpido o por su rostro. Simplemente sabía que ambos eran igualmente atractivos. La razón por la que Maivika pensó eso era porque conocía bien a esa mujer. Por supuesto que la conocía. Era Iguarin. Esa mujer era bastante conocida en el sector. Su familia era dueña de uno de los hoteles más prestigiosos del país. Su padre era un empresario, dueño del hotel que ofrecía los servicios más lujosos en el país a viajeros y clientes adinerados. Les gustaba usar el servicio estético de su hotel. También era dueño de los bares que abrieron en muchos de sus hoteles. Aiguarin era hija de un multimillonario del país al igual que ella, con la diferencia de que Maivika no era tan conocida. Acababa de terminar su maestría y regresó a trabajar en los grandes almacenes de su familia hace apenas un año. Rara vez aparecía en las noticias, así que solo era conocida en su círculo social. Aiguarin y Maivika no podían compararse en términos de reputación. Aiguarin ayudó a su padre en su negocio hotelero durante 7 años, antes incluso de graduarse de la universidad. Se fue al extranjero 2 años para estudiar su maestría, al igual que Maivika, pero para entonces ya tenía más experiencia que ella, pues llevaba trabajando en el negocio familiar desde segundo año. Apareció mucho en los medios 3 años después de regresar a Tailandia. Su familia quería que apareciera en público para que pudiera establecer sus propios contactos. Se convirtió instantáneamente en la estrella del sector. Era una joven y talentosa empresaria. La mujer no solo era buena en lo que hacía, sino que su apariencia también llamaba la atención. Por eso Maivika la miró fijamente. Era la primera vez que veía a Aiguarin tan de cerca y Aiguarin incluso le sonrió. Sin embargo, Maivika se limitó a mostrarle una mirada sin emociones. No había necesidad de mantener la amistad. Sabía que era imposible. Pronto las dos serían competidoras comerciales. Buenos días, señorita. ¿Qué desea pedir? Le preguntó el empleado después de que se quedara parada ahí por un rato. Maivika se giró hacia el empleado y sonrió. Su mirada se dirigió al menú y pidió su bebida habitual. Un capuchino helado, por favor. El primer piso de Greater Duty Free se llenó de aplausos. Era la gran inauguración de su edificio y habría una conferencia de prensa en el gran salón de eventos a las 10 de la mañana. Esta planta tenía aleros de cristal que protegían del sol a los periodistas e invitados. El cristal reflejaba a la multitud en la sala como una doble visión. Maivika quería apartar la vista del alborotador frente a ella, pero al alzar la vista hacia los aleros, el reflejo de la multitud la hizo sentir sofocada. Maivika se abanicaba el cuello con la mano para refrescarse del calor de las 9 de la mañana. Estaba a punto de ir al vestíbulo para estar en la sala con aire acondicionado, pero su padre que estaba cerca la detuvo.
Mae, ¿a dónde vas? Ven a tomarte una foto de grupo con nosotros. ¿Tengo que? Maevika hizo una pausa. Vio que su padre la miraba con severidad. Era una orden, una que no necesitaba pronunciar cuando estaba en público. Después de que el presidente terminara su discurso, regresó al mismo lugar una vez terminada la ceremonia de inauguración. Todos los invitados de honor que declararon participar en la puja fueron llamados a tomarse una foto grupal. Maevika estaba de pie junto a su padre. Casi estaba al lado del presidente en medio del escenario. Su padre quería que ella resaltara al máximo en la foto. La multitud se apiñó para la foto y el lado izquierdo de Maevika estaba pegado a alguien, pero no se dirigió para mirarlo. Estaba mirando a todas las cámaras que tomaban fotos. Podía oler un perfume familiar. No usó ese perfume ese día, así que debía provenir de otra persona. Se giró para ver quién estaba a su lado. Entonces, alguien se acercó haciendo que su padre se apretara contra ella y chocara su hombro con la persona a su lado mientras la miraba fijamente.